Gracias. Bueno, por muchos años, a lo largo de los siglos, enfermedades ya hoy olvidadas, como la viruela, la sífilis, la tuberculosis, la peste bubónica, el escorbuto y muchas otras, eran, todos recordarán la lepra, era una sentencia de muerte casi segura en la mayoría de los casos. Que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido, como es evidente por las cifras de hoy, hemos ido conquistando sistemáticamente todos los problemas biológicos, los enigmas biológicos presentados al hombre. El ritmo al que hemos ido conquistando las diferentes enfermedades que azotaban a la humanidad es un ritmo preciso, predecible hoy día. De hecho, la curva descendente de la mortalidad humana, de las causas de la mortalidad humana, es una curva que expresa, como veremos, es un desarrollo exponencial. El decremento de la mortalidad humana es exponencial, lo que significa que ocurre a una tasa, a un exponente preciso y que es medible además. Como ven, la significación de esto es enorme para nuestra vida. No creo que haya nadie hoy en la sala que tenga la edad suficiente como para recordar cuando la poliomielitis y la lepra y otras enfermedades muy terribles, el cólera mismo, eran una verdadera sentencia de muerte en la mayoría de los casos, ¿sí? Las mismas infecciones, por ejemplo. El resultado inmediato de este análisis es que podemos predecir, como ven tiende a cero, podemos predecir con certeza matemática que en cierto punto vamos a haber alcanzado control sobre absolutamente todas las causas de mortalidad conocidas hasta la fecha, ¿no? El caso particular del cáncer, se ha dado una curva de la exacta apariencia de esta curva, el decremento exponencial, pero en este caso de incremento exponencial y de hecho de incremento supraexponencial. Lo que esto quiere decir, el ritmo al que se ha venido incrementando sistemáticamente el conocimiento, el volumen del conocimiento, esto lo medimos a través de la cantidad de artículos publicados con las herramientas actuales, es no solo exponencial, sino supraexponencial, porque la tasa a la que crece también crece. El conjunto de los artículos publicados, medidos desde 1980 hasta la fecha, viene incrementándose a un ritmo preciso, predecible, y lo que significa muy sencillamente que en cierto punto vamos a conocer todos los aspectos que hay para conocer del organismo humano. La cantidad de aspectos de un organismo, bueno, de cualquier fenómeno en realidad en la naturaleza es finita. Obviamente la cantidad es muy grande, pero eso no significa que en cierto punto no conozcamos todo lo que es cognoscible, todo lo que hay para conocer allí. La geometría, la química inorgánica, hace ya mucho tiempo que no tiene nada nuevo para descubrir. Es decir, una curva de este mismo tipo, de esta apariencia, llevó al agotamiento de los detalles posibles para conocer. En suma, conocemos todo lo que hay para conocer de múltiples ciencias. En ciencias biológicas, el ritmo al que se incrementa el conocimiento es más o menos, el tiempo de duplicación es más o menos 5 años, ¿sí? Eso requiere una cierta tasa, como veremos más adelante. Yo quisiera retroceder y hacer un pequeño énfasis en esto. La curva de mortalidad humana tiende a cero, ¿sí? Esto es una certeza matemática, no hay ningún deseo ahí de nuestra parte, no es algo subjetivo ni emocional, es una certeza matemática. La curva de mortalidad humana tiende a cero. Vamos a adelantar, y uno más. Y el incremento exponencial del conocimiento es probablemente uno de los hechos más agudamente importantes de nuestro tiempo. Hay otros crecimientos exponenciales, el crecimiento de la población humana es exponencial también, eso plantea un serio problema. Y en general, bueno, también el agotamiento de los combustibles fósiles también viene en un decremento exponencial, etc. Eso es una cosa bien establecida. Vamos a darle uno más. Si nosotros tuviéramos, siguiendo este razonamiento, a principios de siglo, en 1900, esto es una suposición, yo no sé exactamente cuánto sabíamos a principios de siglo, ¿no? 1900. Si tuviéramos 100 piezas de conocimiento, solo 100, por ejemplo, si sabíamos que los desollinadores
de aquella época tenían tendencia a tener cáncer testicular, eso es un dato. Si sabíamos que, por ejemplo, la incidencia de los tumores era mayor con la edad, eso es otro dato. Si sabíamos que, aún sacando la masa tumoral originaria con una cirugía, que era la única medicina en ese momento disponible, muy comúnmente surgían metástasis o crecimientos a distancia, ese es otro dato. Bueno, supongamos que tenemos 100 de esas piezas de información. Al ritmo de crecimiento que hemos descrito, en el caso específico del cáncer, por nuestras mediciones viene ocurriendo a un 9,23% anual. Hacia finales de los años 60 teníamos 580.000 piezas de información, ¿sí? De 100, en el curso de 68 años, a más de 500.000 de piezas de información. Como ven, el incremento, que es matemáticamente medible, es predecible, anuncia que en el curso de las próximas décadas vamos a conocer todo lo que hay para conocer del cáncer y de todas las enfermedades, Alzheimer, Parkinson, autismo, etc. ¿Sí? Todas las enfermedades que son tan complejas. Los fenómenos complejos son de difícil aproximación por su propia naturaleza. Vamos a cambiar. Yo quisiera compactar lo que hemos dicho leyendo. El incremento exponencial de nuestro conocimiento acerca del cáncer viene ocurriendo a una tasa de crecimiento compuesto anualizado del 9,23%. A este ritmo, si en 1900 conocíamos 100 datos concretos acerca de la enfermedad, hacia 1968 la cifra total de datos disponibles era más de 500.000. Dado que la cifra de las características del organismo humano, por grande que sea, es finita, descubrir la totalidad de sus aspectos biológicos es solo cuestión de tiempo. Obviamente, si uno mira la historia del conocimiento, y específicamente la historia de la medicina, uno puede notar una aceleración del desarrollo. Lo que pasa también con las fases del desarrollo social y con la tecnología informática. O sea, hay muchos procesos sujetos a esta ley de aceleración progresiva. Si analizamos la totalidad de la información disponible, tenemos una curva descendente que tiende a cero en las causas de mortalidad, y una curva ascendente, bueno, tiende a infinito por definición, pero la cifra de los datos es finita, ya vimos, y la característica central de esas dos curvas es que su crecimiento es exponencial y en algunos casos supraexponencial. Esto es de una enorme relevancia en el fenómeno de la aceleración progresiva de las fases del desarrollo social y del conocimiento. Creó una particularidad. En el tiempo, los paradigmas, es decir, aquel acuerdo de la comunidad, aquel acuerdo sobre qué era un determinado fenómeno y cómo abordarlo, los paradigmas duraban varias generaciones. En otras palabras, lo que se creía acerca del mundo, la cosmovisión o de un aspecto concreto de la realidad, era una creencia sostenida en el curso de generaciones. Dada la aceleración exponencial del conocimiento, tenemos un fenómeno inédito en la historia del conocimiento, en la historia de la humanidad, de hecho, que es que ahora los paradigmas cambian y son sustituidos por el próximo paradigma en el curso de una generación. Es decir, pasamos de tener un único paradigma durante generaciones, para cambiar eventualmente, a tener sucesivos paradigmas en evolución dinámica en el curso de una generación. Lo cual quiere decir que debemos estar preparados para cambiar en el curso de nuestras vidas, ahora en las próximas décadas, varias veces nuestra concepción acerca de la realidad, incluso de cómo abordar estos fenómenos tan complejos como el cáncer. Otros aspectos cruciales aparejados a la aceleración del conocimiento y el desarrollo en general son la creciente disponibilidad de mejores y más baratas tecnologías y la posibilidad de interconexión, generalización y extrapolación de importantes conceptos entre campos de investigación completamente separados. Todo esto a una velocidad sin precedentes en la historia del conocimiento. Según el paradigma convencional, un tumor es una masa inerte, maligna, esa terminología es medieval, producida por aberraciones genéticas en la célula. En principio se pensó que era una mutación puntiforme lo que hacía falta, después se vio que probablemente hacía falta una acumulación de mutaciones y finalmente eso lograba una conducta aberrante de la célula. Dicha masa, si esa es nuestra visión, dicha masa tumoral debe ser por tanto extirpada, quemada o envenenada a toda costa por cuanto medio sea posible. ¿Sí? Ese es el estado actual de la concepción convencional. O sea, hay un profundo abismo entre los hallazgos de la ciencia fundamental y su aplicación en el entorno clínico. En el caso del escorbuto, por ejemplo, el doctor Lind descubrió, el escorbuto, no sé si saben, es la enfermedad carencial
de la vitamina C. La ausencia completa de ácido ascórbico produce una enfermedad terrible, o sea, su ausencia es incompatible con la vida. Y le costó, por ejemplo, a la Armada británica le costó más muertes que todas las batallas navales juntas a lo largo de siglos. Bueno, se descubrió mucho tiempo atrás que la falta de vegetales frescos, de frutas y vegetales, era la causante del escorbuto. O sea, algún elemento que los vegetales frescos y las frutas frescas tenían faltaba en su ausencia, comiendo galleta marinera y pescado salado, y eso producía una espantosa muerte, muy asociada al cáncer, por cierto. Lind probó esto sin lugar a dudas, y el paper lo publicó, y era de gran interés para la Armada por el enorme costo humano y financiero. Tardó varios siglos en ordenar la Armada que se incluyeran sistemáticamente verduras y frutas crudas en la dieta. Esto ha pasado muchas veces en la historia de la medicina. La inoculación, empezada por Jensen, tardó un montón también, y ya veremos otros ejemplos más adelante. Un concepto inherente del paradigma convencional de la oncología es que el cáncer, en más de un 80% de las veces, es incurable. Esto es lamentable por muchas razones. En muchos casos hay, como veremos, remisiones espontáneas del cáncer. Esto es una búsqueda hecha en la base de datos de la Biblioteca Médica Nacional norteamericana, Medline, ¿sí? Todo lo pueden buscar, es pubmed.gov, ¿sí? Introduciendo los términos regresión espontánea y cáncer en inglés. Sobre marzo de este año daba un total de 4.446 artículos publicados sobre la remisión espontánea del cáncer. Es decir, hay una brecha muy importante. El paradigma convencional sostiene que el cáncer es incurable. Sin embargo, hay muchísimos casos de remisión espontánea. Espontánea significa sin el concurso de ninguna terapia convencional conocida. Bueno, algo pasa ahí. ¿Sí? Algo pasa. De hecho, el cuerpo está programado para sanarse y de hecho la mayoría de las veces lo hace. ¿Sí? Ya llegaremos a esto. De modo tal que además muchas remisiones espontáneas del cáncer permanecen subreportadas. ¿Por qué? Si el paradigma plantea que el cáncer no se cura y de pronto yo tengo algo que se cura, que se curó, retrospectivamente yo digo mi diagnóstico era equivocado. Entonces no lo reporto porque si se curó es que no era cáncer para empezar. Así que en la literatura permanecen, aunque hay un grueso volumen de artículos publicados, esto es sin contar bases de datos en China, India, Rusia, etc. Esto es solo Estados Unidos. Hay una gruesa masa de datos que apuntan hacia que el paradigma convencional tiene una seria falla. ¿Existe entonces alguna otra manera de abordar el problema del cáncer? ¿Existe una idea nueva? Es importante que las nuevas ideas son lo que han siempre movilizado el desarrollo del conocimiento. Sí hay una nueva perspectiva radicalmente diferente de la convencional. No más. Toda neoplasia es histológicamente análoga a una herida crónica. Lo que esto significa, otra más, es que el fenómeno que ocurre allí, microscópicamente, visto en el tejido como un todo, estructural y funcionalmente similar al de una herida que está tratando infructuosamente de curarse. El principio, en el inicio de la reparación, hay una serie de eventos que ocurren allí. Son muy complejos para abordarlos ahora, pero cuando la reparación es exitosa, se produce este otro fenómeno. Y cuando por alguna razón la reparación no tiene lugar, hay una serie de razones para ello, el aspecto que adquiere la herida es exactamente un aspecto tumoral. ¿Sí? Alrededor de 1980 empezaron a notar sistemáticamente, y esto es interesante, en varios lugares del mundo a la vez, la extraordinaria analogía y semejanza estructural y funcional entre una biopsia de un tumor y una biopsia de un tejido en regeneración. Incidentalmente acá se produce a nivel local el mismo fenómeno descrito por Hans Selye en lo que es el síndrome de adaptación general. En este caso es la fase inicial de alarma, genera una puesta en alerta de todos los recursos orgánicos expresados a nivel local. En la fase de resistencia el organismo intenta, por una serie de recursos que tiene, reparar el daño, y cuando este intento es infructuoso hay un desplome, hay un colapso de la inteligencia orgánica y de los recursos del organismo, entonces entra en fase de agotamiento. Una más. Esto que se ve es una microfotografía con contrastes especiales de un embrión de pollo que ha sido experimentalmente dañado. O sea, la respuesta entera local del tejido es exactamente tumoral, vamos a describirla. Esto es literalmente una neoplasia, un nuevo crecimiento.
que es lo que es un tumor. ¿Por qué es esto? El mismo fenómeno se da, se activan ciertos genes, se silencian otros, toda la activación, además vascular, se llama neoangiogénesis, en torno al nuevo crecimiento, es exactamente igual en el caso de la fecundación. Esto es una representación de un huevo fecundado que tiene apenas unas decenas de células y en el curso de la embriogénesis termina siendo esta maravillosa neoplasia que es un feto, un bebé en formación. Piensen, la conducta celular incluso de una neoplasia es análoga a la reparación de una herida, la reparación de un hueso, la creación de un feto, un embrión, y además otros aspectos que ya cubriremos. La idea central, recuerden, es que desde el punto de vista del microambiente tumoral o el microambiente del tejido en reparación, y desde el punto de vista intracelular, la activación de todos los fenómenos es análoga. Los genes activados en este caso se llaman CR, de crecimiento y reparación, y los genes que se silencian, y las proteínas que se silencian, y las señales, la señalización intracelular es análoga en ambos casos. Es crucial recordar eso, porque eso nos va a conducir al paradigma que estamos describiendo, el paradigma de la reparación orgánica. A este punto, como vimos, el proceso de convertir el huevo fecundado en el embrión es un proceso neoplásico, intrínsecamente neoplásico. Es muy complejo ahora explicar por qué las características que comparte la célula cancerosa con las células primordiales de las tres láminas embrionarias son análogas, pero dejémoslo a ese punto. Hay una analogía estructural y funcional imposible de obviar, ¿no? A este punto quisiera detenerme para explicar brevemente una característica del proceso embriogénico que es nuevamente igual, análoga en lo que sucede en las neoplasias. En este caso, esta es una manito primigenia. Al principio, en la formación de la mano, entre los dedos hay lo que podrían corresponder en otras especies a las membranas interdigitales. El proceso por el cual esa emisión original, como una suerte de aleta, se convierte en la mano con sus dedos separados, está señalado ahí, lo hemos puesto con las tres flechas, es un proceso conocido como apoptosis. Esto es crucial porque en el cáncer una de las cosas que se detiene es este programa intrínsecamente, este programa central a la biología de los organismos multicelulares, que es la capacidad de apagarse cuando es necesario. Este es sacrificio celular programado. ¿Sí? Un proceso inicial neoplásico forma la aleta emergente, digamos, y de ahí un proceso apoptótico posterior la configura en su forma definitiva. Es un proceso fascinante, es poco conocido en la embriología, es lo que todavía nos resta por conocer. El proceso inicial está guiado por sustancias llamadas morfógenos o dadores de forma, y después el proceso por el cual el brote inicial se convierte en este órgano digitado, bueno, depende de la apoptosis. Otro ejemplo de esto mismo, otro ejemplo de la analogía entre el tumor propiamente dicho y la neoplasia, entendida en el sentido más amplio del nuevo crecimiento. La neoplasia para regenerar una herida, restañar una herida, regenerar un hueso roto, formar el embrión y otros casos. El trofoblasto, la unidad inicial de anclaje que tiene la placenta en la matriz, en el útero, se comporta también como una neoplasia, tiene unas propiedades invasivas, se conquista, se abre terreno por los mismos mecanismos que lo hace una neoplasia maligna en este caso. Es un proceso controlado que se suspende, la invasión trofoblástica se suspende el día mismo en que el páncreas del bebé comienza a segregar sus enzimas pancreáticas, ¿no? Una más. En principio, como ven allí, particularmente si la reparación es infructuosa, es análogo a una neoplasia, a un tumor propiamente dicho. En este caso, la reparación del hueso procede al principio, como ven, de un aspecto netamente tumoral. Incluso se dan los mismos márgenes, hay una zona en franca reproducción con una alta mitosis, hay una zona quiescente, hay una zona necrótica, un margen, un borde necrótico. Y finalmente eso termina con la restauración del tejido óseo. Cuando la restauración falla nuevamente, la apariencia que adquiere el tejido, sea el que fuere, es netamente tumoral. Hay una idea original, hay una idea nueva
Hay un nuevo paradigma, una nueva manera de abordar este fenómeno complejo de que es una tumoración. Sí. Las neoplasias son pues tejidos funcionales útiles, no masas inertes, cuya intención original es reparar una herida crónica. Herida en el sentido amplio del término. Puede ser en la piel, puede ser en el páncreas, puede ser en el hígado, en la mucosa digestiva en alguna parte, puede ser en la próstata, en la mama, en donde quiera que es posible, en todos los organismos complejos, multicelulares, con capacidad de regeneración, se puede producir una neoplasia. Porque de hecho, las neoplasias, y suceden de hecho todo el tiempo, y el organismo, la inteligencia orgánica, vence muchas veces este obstáculo y no hace falta y no llega a la aparición de un cáncer clínicamente discernible. Se puede decir que las neoplasias, todos los intentos orgánicos de reparación, desde la reparación de una úlcera hasta una fractura o el crecimiento mismo, son neoplasias, si se quiere, cánceres subclínicos, que exitosamente son resueltos muchas veces, decenas o cientos de veces en el curso de cada una de nuestras vidas, sin ningún problema, sin que surja un cáncer clínico. Bien, las heridas crónicas pueden ser causadas por agentes de diversa naturaleza. Como ya dijimos, puede ser la herida original puede tener un origen químico, un origen físico o biológico o carencial. En ese sentido, cuando faltan los sustratos biológicos, y esto es específicamente conectado con la nutrición, cuando faltan los sustratos biológicos hay una tendencia inherente a fallar en el intento de reparación y los cánceres no tardan en aparecer, en muchos casos. Lo cual, por cierto, no quiere decir que uno muera de ese cáncer en particular. Un hallazgo recurrente de las autopsias, por ejemplo, en Europa es común hacerlo, es que la persona tiene cánceres subclínicos, allí anónimos, y muere de otra cosa. Y en la autopsia se descubre que tenía algunos crecimientos que estaban allí latentes o simplemente en lo que nosotros hemos llamado oncostasis, o sea, detenidos en este proceso de este balance dinámico entre reparar la herida orgánica original y fallar en tal reparación. Uno más. Cuando por cualquier causa el intento de reparación orgánica falla y se establece una lesión crónica, las escaras son un ejemplo de herida, de intento fallido de reparación, o la úlcera crónica, o todos los procesos inflamatorios crónicos no resueltos. Sobreviene la fase de agotamiento, entendiendo por agotamiento la fase última, terciaria, del síndrome de adaptación general, o en este caso local. Y la neoplasia original, el crecimiento original, cuya intención, recordemos, era reparar un daño, una injuria orgánica, pasa a convertirse en un cáncer clínico. Y finalmente una alegoría de la neoplasia en la naturaleza. Las perlas, como todos sabemos, ocurren naturalmente en la naturaleza, pero pueden ser cultivadas también. ¿Cómo se cultiva? Uno agarra una ostra apropiada y la hiere con un granito de arena, con una partícula extraña, un cuerpo extraño. En torno a ese cuerpo extraño, la inteligencia orgánica de la ostra va creando capas sucesivas que tienen como resultado este bello tumor, que es una perla. Existen entonces técnicas efectivas e inocuas validadas por el concurso de numerosos experimentos hechos con el rigor metodológico adecuado y publicadas en revistas que tienen lo que se llama un referato, es decir, un comité de referís, de expertos, en evaluar la metodología con que se hizo. Existen, pues, técnicas efectivas e inocuas para un tratamiento biológico del cáncer. La respuesta es que sí, y existen en gran cantidad. Lo de la cantidad es importante porque es un hallazgo de nuestra era, de acuerdo con el pensamiento sistémico, el hecho de que no hay en los problemas complejos una solución simple. Por definición, los fenómenos complejos requieren un abordaje sistémico, multifactorial. Y si es posible, en el caso de un problema tan complejo, hace falta un enfoque multiordinal, es decir, que funcionen varios ejes simultáneamente. Bien, hay 10 rutas esenciales. De hecho, hay 12 rutas esenciales, yo voy a llegar hasta la 10ª nada más, que sepamos a la fecha. Y recuerden que estamos sabiendo cada vez más exponencialmente. Hay unas 10 rutas esenciales por las cuales procedería, en esencia, la resolución del problema de la neoplasia clínicamente evidente o el cáncer.
brevemente, una ruta inicial es suprimir la noxa, la injuria original, la herida, los agentes causantes de una posible herida, ¿sí? Sean químicos, biológicos, físicos o carenciales. Otro es el bloqueo metabólico del tumor, en esencia la inhibición de la glucólisis, que es el mecanismo único, específico, por el cual la célula cancerosa puede obtener su energía, ¿sí? Y esto es importante. Más que importante, es esencial, porque ahí ya tenemos de inmediato, con costo cero, una manera de estrangular metabólicamente a los tumores, sea de la estirpe celular que sea, simplemente sacando de la dieta los hidratos de carbono, es decir, suprimiendo de esa manera la fuente única, de hecho, de alimentación tumoral. Esto se conoce como el efecto Warburg. Vamos a ir más adelante un poco sobre ello. Segundo, la inhibición de la angiogénesis, o proceso por el cual el tumor seduce al tejido circundante a que le mande vascularización nueva, o sea, que crezca hacia él las ramas, nuevas ramitas de riego arterial para obtener nutrición. Otra sería la inducción de la apoptosis. Y esto es lo que muchas de las quimioterapias tienden a hacer, y la radioterapia, es detonar este ciclo apagado en el cáncer, este ciclo de sacrificio celular programado. Normalmente en la biología se habla de suicidio celular. Yo tiendo a pensar que el suicidio es un término cargado de una emoción que no corresponde. Pienso, quizás por dónde me crié yo, pienso más en términos de un sacrificio cooperativo. O sea, de alguna manera la célula siente que pertenece a un colectivo, y cuando reconoce este hecho, hay incluso señales de proximidad, se apaga en función de que el colectivo sobreviva. Otra manera sería la corrección de la anemia y la hipercoagulación, dos fenómenos de terribles consecuencias en el cáncer. Otro sería la saturación ortomolecular del medio interno, o en otras palabras, aportar todos los sustratos biológicos indispensables para la reparación orgánica. Otro sería la restauración del ritmo circadiano y el concepto un poco difuso todavía de energía, o chi, o prana, fácilmente medible hoy día con recursos sencillos. Otro punto importante, la compactación del tejido conjuntivo y óseo. Durante mucho tiempo los intentos de la ciencia fundamental han estado sumergidos, por así decirlo, en el citoplasma, en el citosol, sumergidos en lo que pasa adentro de la célula, las complejísimas señales intracelulares, es decir, en este monólogo interno de la célula consigo misma. La cuestión es que la célula no existe sola, aislada. Esta es una de las razones por las cuales el modelo de estudio preclínico de estudiar la célula in vitro, incluso después trasplantarla a un ratoncito con propiedades particulares, es muy inadecuado. El hecho concreto es que en la práctica las células tienen un diálogo, una serie de interacciones que se llaman heterotípicas con otras clases de células muy diferentes a ella misma y con el entorno, es decir, hay un diálogo y una puja dinámica entre la célula y la matriz extracelular que la contiene. Las células no están ahí in abstracto flotando, están inmersas de hecho en una densa red fibrilar, que es el tejido conjuntivo, y usan una serie de estrategias particulares para reblandecer el tejido conectivo y avanzar. Las bacterias, algunas bacterias hacen esto también. Bloqueo de los factores inflamatorios, esto es de una importancia crucial, y hay una creciente masa de información que proviene de todas partes del planeta en torno a la importancia de inhibir los factores inflamatorios en el cáncer, ¿no? Finalmente, vamos a llegar solamente hasta el 10, la capacitación del sistema inmune. También un fascinante capítulo de la biología, que es en este caso la inmunobiología, ¿sí? Vamos a darle uno más. Vamos a abordar con algún detalle ahora esas 10 rutas y pasar brevemente, no tenemos demasiado tiempo, a explorar qué posibilidades hay desde el punto de vista del paradigma de la reparación orgánica, ¿sí? Lo que ya les puedo adelantar es que las soluciones son incruentas. En vez de ser estos remedios heroicos típicos de la medicina convencional hasta la fecha, de hecho parece ser que la solución está en un abordaje pacífico del asunto, sin dañar, sin iatrogenia, sin daño causado en el intento médico. ¿Cómo es que la célula obtiene su energía? Y la obtiene por la célula cancerosa, por una única vía posible. La célula cancerosa solamente obtiene su energía por medio de la glucólisis en condiciones de
anaerobiosis. No necesita oxígeno y no usa el curso regular, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, etcétera, que usa la célula sana. La célula sana puede alimentarse de lípidos, proteínas y carbohidratos, o sea, glúcidos, o no. Puede no usar la vía glucídica. Así que si uno suprime de la dieta los hidratos de carbono, particularmente los hidratos simples, la glucosa y todo lo que termine con el sufijo osa, dextrosa, manosa, lactosa, etc., automáticamente ha cortado los víveres al tumor. No más. El otro asunto de relevancia es inhibir la angiogénesis. Esto es, hay varias estrategias posibles a este respecto. Hay muchos factores que son posibles dianas de actividad terapéutica y hay maneras, como les dije, incruentas de interrumpir el proceso por medio del cual la célula cancerosa llama al tejido a que crezca, al tejido, en realidad los vasos sanguíneos, a que crezcan hacia sí y le den recursos. Con otra más. Como dijimos, múltiples maneras de detonar la apoptosis, que no es una necrosis, o sea, no es la muerte celular en el sentido más llano del término, donde la célula se muere y se pudre. No, este es un proceso de, llamémosle, disolución. Esto es una interesante microfotografía sucesiva, usando un marcador, una técnica de inmunohistoquímica. Uno puede ver cómo la célula literalmente se disuelve. Uno más. Esto es otra imagen de lo mismo, otra más, y aún otra, del proceso de la apoptosis. ¿Sí? Si quisiéramos seguir la línea de razonamiento de la oncología convencional, en el caso en lo que a la quimioterapia se refiere, el compuesto antineoplásico ideal sería una sustancia de bajo peso molecular, capaz de atravesar la membrana citoplasmática de las células enfermas y desencadenar la apoptosis o sacrificio celular programado sin afectar a las células sanas. Se han probado quizás cientos de miles de sustancias, en su mayor, y se ha visto que muchas logran este cometido. El problema es que son extraordinariamente tóxicas. ¿Sí? La pregunta relevante sería, ¿existe alguna sustancia no tóxica que cumpla estos requisitos? Y sí, hay varias, una más. Hay varias sustancias que lo logran hacer. Interesantemente, son nutrientes. ¿Sí? Son sustancias fisiológicas, es decir, compuestos que están ordinariamente en el curso de la evolución, han estado con nosotros, en íntimo contacto con nosotros, en cantidades variables. Se han caracterizado, pues, hasta la fecha, más de una docena de nutrientes que cumplen exactamente dichos parámetros. Es decir, tienen bajo peso molecular, son capaces de detonar la apoptosis y son inocuos, que es la buena noticia. ¿No? El uso de las moléculas correctas, este concepto de la molécula correcta es crucial, en la cantidad correcta, que no necesariamente es, de hecho no es para nada la cantidad necesaria para no tener una enfermedad carencial, del tipo del escorbuto, la pelagra, el beriberi, el raquitismo, la anemia, etc., sino usado en dosis farmacológicas, como fármaco, cantidades que son varios órdenes de magnitud más grandes que la cantidad en la que ocurren espontáneamente obtenidas de la dieta, pueden corregirse los trastornos a nivel celular. Recordando esta interacción de la célula con su entorno, en esta interesante preparación se extrajeron con solventes las células y todo lo que quedó fue la matriz extracelular. Es decir, como dijimos, esa red fibrilar más o menos densa en función de si tiene o no ciertos sustratos biológicos, ciertas señales también, en la cual está depositado, también hay otros nombres, la membrana basal, etc. Una estrategia preferida de las células, de hecho una estrategia fundamental para el avance metastásico, la invasión, es segregar sustancias, enzimas, de hecho, llamadas hialuronidasa, colagenasa, son una serie de sustancias agrupadas bajo una denominación única. Esto es un proceso indispensable para poder reblandecer la matriz extracelular, del tejido conjuntivo, y avanzar para colonizar el espacio circundante. Otro aspecto importante es lo que habíamos hablado estos son dos células teñidas diferentes. Las zonas que ven marcadas con este otro color son las adherens, son unas estructuras vitales para la célula de interconexión entre una célula y otra. Eso les da un sentido de vecindad. Hay ciertos nutrientes que
incrementan, o de hecho garantizan estas uniones intercelulares. Todo eso, todo lo que hay en nosotros está formado por nutrientes. O sea, las materias primas para formar todo, esta función específica corresponde a una serie de proteínas empotradas, integradas, de ahí su nombre, en la membrana, que a su vez también está formada por 4 clases de fosfolípidos. Y todo lo que nos forma tiene su origen en sustratos obtenidos de la dieta. La interesante curva de la trama en este caso es que podemos usar esas mismas sustancias en dosis farmacológicas con un enorme impacto sobre todo lo que sea nuestra salud, sin los deleterios efectos de los fármacos xenobióticos, ¿no? Este es un esquema muy simple de esta relación entre el tejido tumoral y el hueso, preservando la integridad ósea. Esto es crucial. Hay manera de intervenir directamente sobre este fenómeno. No hay que esperar a que haya metástasis óseas, hay que intervenir mucho antes. Hay una serie de recursos ya disponibles, como dije, inocuos e incruentos, para que esto tenga lugar. La cuestión de la anemia. Hay una fuerte cantidad de documentación que apunta al hecho de que la anemia incrementa hasta un 65% la mortalidad en el caso del cáncer. Es importante tener una visión no ordinaria, no convencional en este caso, porque anemia en un paciente oncológico se define como cualquier cantidad de hemoglobina por debajo de 15 gramos por decilitro en los varones y de 13,5 en las mujeres. Cosa que es absolutamente rara en el paciente oncológico. Tienen alrededor de 10 o menos. Entonces, solo se interviene, de hecho, las medicinas prepagas solo pagan por los tratamientos contra la anemia cuando ya la anemia es galopante. El problema es que ustedes saben que los glóbulos rojos son transportadores de oxígeno. Cuando de alguna manera el tejido siente que tiene poco oxígeno, automáticamente detona el mecanismo de la neoangiogénesis. Así que es crucial por muchas razones. La primera de ellas es que el paradigma de la reparación orgánica plantea que hay que reparar el organismo. Pero ¿cómo uno puede repararse estando anémico, ¿no? ¿Cómo puede sanarse alguien estando anémico? Pero además, la anemia conduce a la hipoxia y la hipoxia conduce a la neoangiogénesis directamente, lo cual entonces garantiza una vasculatura nueva del tumor, ¿sí? La irrigación del tumor, la restauración de los ritmos circadianos, la corrección de los relojes biológicos. Se ha visto sistemáticamente que en el cáncer hay una profunda alteración de los ritmos de secreción interna, no solo del sueño y la vigilia, sino de toda esta sinfonía de secreciones internas que hace a la salud. Además de la cuestión de la energía, sin vitalidad es virtualmente imposible sanarse de cualquier cosa, ¿no? Es un pequeño esquema, profundo efecto anticarcinogénico de inhibir ciertas rutas inflamatorias. Esto es un fenómeno muy complejo, muy complejo, tiene múltiples puntas y de hecho ya es posible, con lo que sabemos hoy a la fecha, establecer estrategias antitumorales bloqueando los factores inflamatorios, las múltiples vías inflamatorias. Esto significa, lo que hemos visto, aunque lo hemos visto muy brevemente, significa que hay una enorme cantidad de recursos disponibles para abordar, prevenir, por supuesto, tratar y en muchísimos casos curar el cáncer, sin que haya que asustarse. Lo que uno siente con un diagnóstico oncológico es lo mismo que sentíamos hace 100, 120 años o menos, 80, con un diagnóstico de poliomielitis, viruela, ¿sí? Sífilis, lepra, etc. Es decir, en una época eran susurradas estos diagnósticos, ¿sí? Y escondidos. Eso no tiene por qué ser así. Existen ya, aunque no están en el entorno clínico disponibles, por una cuestión muy compleja, en parte económica, en parte ideológica, existen muchísimas herramientas ya disponibles para solucionar el problema del cáncer. La cuestión es quién las conoce y cómo acceder a ellas y si son practicables, ¿sí? En 1935, por ejemplo, la red social que rodeaba a Fleming, sus ayudantes, su familia, el novio de la hija, podían acceder a la penicilina. Había que pedírsela a Fleming, que era quien la producía a mano en su laboratorio, ¿sí? Es decir, muchos millones de personas murieron innecesariamente por no tener acceso a la penicilina, que ya estaba en existencia, ¿no más? En el transcurso de esos 17 años, millones de personas sucumbieron a infecciones bacterianas que podían haber sido curadas con la penicilina ya disponible, pero desconocida para casi todos. En suma, existen hoy día un montón de recursos. Nosotros hemos
dado con más de 47 sustancias o técnicas que pueden abordar, sobre todo sinergísticamente, en un sistema, con un abordaje sistémico, un sistema multiordinal, pueden, ayudándose unas a otras, solucionar este problema. El problema económico es muy serio, ninguno de los nutrientes o los recursos biológicos básicos o físicos como la hipertermia son patentables. Eso significa que ninguna compañía en particular le va a reportar beneficios específicos, apoyarla y hacerla aprobar en lo que sería la FDA, o lo que sería la ANMAT de la Argentina o su émulo europeo. Es decir, estas técnicas y sustancias y estos fármacos son lo que se llama fármacos huérfanos, ¿sí? Nadie está apoyándolo detrás de ellos. Así que corresponde a los investigadores independientes y a los médicos independientes y al público buscarlo, reunirlo y gestionarlo en suma. La oncología ortomolecular es la aplicación en oncología de una serie de principios básicos de lo que fue definido en los años 60 como terapia ortomolecular, que no necesariamente no es una doctrina opuesta, es simplemente el hallazgo de que variar las concentraciones del medio interno de ciertas sustancias normalmente existentes allí, son básicamente las sustancias que componen el medio interno, permiten impactar poderosamente en la salud, independientemente de la etiología de la enfermedad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el retraso mental moderado o incluso síndrome de Down, la trisomía del par 21, es posible subir, obviamente el origen es genético, pero aún así uno puede tener un importantísimo impacto con nutrientes, con nutrilitos, o sea, metabolitos pero nutricionales, usados en dosis farmacológicas, no en las dosis obtenibles en la dieta. Incluso un incremento de entre 5 y 20 puntos en la tabla del coeficiente intelectual de Stanford Binet. Eso es un enorme impacto. Con nutrientes usados en grado farmacológico se puede entonces modificar la funcionalidad del organismo independientemente de la etiología de la enfermedad en particular. En este caso el origen es genético, hay un trastorno en el genoma que se expresa en el fenotipo, pero yo puedo hacer con nutrientes como tiamina, extracto de tiroides y algunos otros nutrientes, ácido glutámico en particular, tener un impacto clínico realmente estadísticamente significativo, poderosísimo, sin que eso necesariamente sea una enfermedad de origen carencial, cuyo origen sea una carencia nutricional, ¿sí? Pasa con las infecciones, pasa con las enfermedades degenerativas, nerviosas y otra índole. La medicina ortomolecular simplemente es la medicina. Los conceptos ortomoleculares son un agregado de la medicina. Se deben incorporarse como todas las otras cosas que hemos incorporado, ¿no? Lo que es crucial en este caso es entender que hemos tenido que comunicarlo de alguna manera, ¿sí? Por eso oncología ortomolecular. Pero no es una constricción conceptual. Incorpora muchas cosas, por ejemplo, la hipertermia, por ejemplo, técnicas de regulación autonómica, es el balance entre el sistema simpático y parasimpático, y otras muchas cosas que no hay tiempo para profundizar. Pero el hecho permanece que se puede hacer un enorme impacto con los conceptos provenientes de la biología celular y específicamente la medicina ortomolecular en virtualmente cualquier enfermedad. Es importante refrescar que en su momento cada terapia que hoy es convención, desde la sutura de una herida hasta la propia quimioterapia, en su momento fueron medicinas alternativas. Es decir, fueron conocimientos emergentes en medio de un paradigma establecido y, por supuesto, tomaron su lugar no sin un gran esfuerzo y probablemente tomó décadas, en algunos casos siglos, para implantarse. Alrededor de los años, a finales de los años 40, al término de la guerra, accidentalmente se descubrió que ciertas sustancias usadas en la guerra mundial, específicamente el gas mostaza, tenían un efecto tremendo sobre los glóbulos blancos, bajaban el conteo de los glóbulos blancos. Un médico de la Armada Americana, responsable del aspecto médico de esto, ¿no? Ató cabos y dijo, pero esto lo podemos usar en la leucemia, ¿sí?
Y así, bueno, lo reportó y así, ese fue el origen de la quimioterapia. Bueno, en ese momento, la terapia convencional del cáncer era exclusivamente cirugía y radioterapia, que en su momento también luchó para incorporarse la radioterapia, los rayos Röntgen, ¿no? Y todo lo que provino de ahí. En su momento los científicos y los pocos médicos que, avisados por los científicos, empezaron a poner en práctica lo que se llamó quimioterapia, bueno, eran considerados un poco menos que charlatanes, o sea, costó un enorme trabajo. Y la quimioterapia era considerada una disciplina un tanto descabellada y, por supuesto, alternativa. Que ganó su lugar, el justo lugar que le corresponde en la terapia. ¿Sí? De esa misma manera, las múltiples avenidas terapéuticas que hoy evidentemente tenemos, y están vastamente documentadas, están incorporándose paulatinamente al curso de la convención. Se están convirtiendo en medicinas convencionales. ¿Sí? El criterio más aceptado ahí es el de complementariedad, y el más sensato también. ¿Sí? O sea, hay que sumar, no restar. La medicina es una. Otro ejemplo del pasado es hasta que el primer anatomista de nuestro mundo, de nuestra era, Andreas Vesalius, sugirió suturar las heridas y suturar los vasos rotos. Los parches hemostáticos y básicamente la curación de las heridas sangrantes era la cauterización. O sea, y eso se hizo durante siglos. Con un hierro al rojo vivo se aplicaba sobre la herida, por supuesto quedaba toda chamuscada, pero los resultados eran horrendos. Hubo una fuerte oposición y tardó cerca de un siglo en instalarse el nuevo paradigma, en este caso, llamémosle de suturar, una cosa tan sencilla, suturar un vaso, suturar la piel, cerrar una herida por medios no ígneos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención entonces. Hasta la próxima.